el, el no tener alcohol sí fue como un cambio importante, pero el simple hecho de estar en un país árabe fue otro, ¿no? O sea, son otras tradiciones, ¿no? Tienen una cultura sí diferente a la occidental, ¿no? O sea, creo que eso es parte importante de, eh, no sé, de repente desde cómo se visten, ¿no? Como, por ejemplo, se habló mucho de lo del papel de la mujer y Ujú. nosotros que tuvimos la oportunidad de ir a una mezquita, ahí entendimos un poco que hay ciertos mitos que también se hablan de este lado del mundo y que en realidad son eso, son mitos, ¿no? O sea, la religión, el Islam, por ejemplo, Islam significa sumisión. Entonces, si desde ahí dices, bueno, más bien no es el hombre el que obliga a la mujer, no es la mujer la que decide Ujú. por seguir las órdenes del Corán que va a ocultar su cuerpo y su rostro si es necesario. O sea, para empezar, digo, es un ejemplo que creo que nos ayuda a ilustrar bien lo que es llegar a un país como Qatar, Sí, ¿no? Porque es una cultura distinta, porque es una religión distinta y que siguen muy al pie de la letra lo que dicta el Corán, que es el libro sagrado del Islam. claro. Tampoco había muchas mujeres en Sí, general. Muy pocas mujeres viajaron, primero que nada, y pues, pues ahí locales, o sea, locales pueden ser gente que no necesariamente es de Qatar, pero gente que trabaja en Qatar. Entonces quiero dar el ejemplo. Si ibas a una fiesta, o bueno, ibas a un hotel donde había fiesta y habían 100 personas, ¿cuántas mujeres habrá de 100? hijo, sí, ¿qué te gusta? Ni siquiera el 10%. Yo Sí, me atrevo a exacto. decir que un... Yo digo que eran como punto que 10 mujeres y de esas 10, 8 eran novias o esposas Claro, de otra gente y habían 2 solteras por ahí que ni idea. sí. Entonces, por ejemplo, si tú quieres hablar con una así como de que medio en plan así ligue, yo decía era imposible, no por ser tú en específico, sino porque ellas tenían 90 opciones más, ¿sí me Sí. entiendes? Entonces había una niña que no era la más guapa así de la fiesta, igual podías coger muchísimo. Y los hombres, por lo poco que había de niñas así como para conocer, pues no era nada exigente, ¿sabes? Eso Sí. también se me hace un tema interesante. Sobre todo también por lo que yo pensaba antes de ir. Yo decía, ay, seguramente va a haber gente que viaja, que Claro. van a estar en el mismo plan que nosotros, pero pues o sea, realmente no había mucho de dónde, pues ahora sí que conocer. ¿Tú lo recuerdas? O sea, pon tú, cuando yo viajo a lugares como Dinamarca, ¿no? A lugares así como más europeos, como el norte, voy caminando en la calle y me enamoro 10 veces al día. ¿Tú como cuántas veces podrías decir que te enamoraste en Qatar? No, muy pocas. Y a ver, me pasó algo que como iba grabando los videos Ujú. y pues de repente iba a lugares concurridos y eso, de repente iba caminando con el Osmo, con el estabilizador, apagado, ¿no? Pero la gente de enfrente no sabía que estaba apagado y de repente venían frente a mí dos mujeres con la burka, ¿no? Ujú. Mostrando solamente la cara. Yo creo que pensaban que las estaba grabando porque de repente se cubrieron el Ah, rostro y como, no sé, yo me asusté un poco, dije, no, no las estoy grabando, ¿no? Incluso bajé el estabilizador ajá. porque dije, ¿qué tal que me traigo un problema? Sí, claro. Pero sí me pasó así, digo, viéndolas sin la cámara también, ¿no? O sea, que de repente, ya sabes, hacías contacto visual por más ligero y corto que hubiera sido el segundo y de repente la reacción que esperabas no era. O sea, de repente se cubrían el rostro Sí, o se claro. volteaban rápido porque... Entonces, con las mujeres, deja tú si locales o no, porque había muchas de Arabia Saudita y de otros países Sí. cercanos al Golfo. Más bien con las mujeres que traían burka, yo ya evitaba hacer cualquier tipo de Sí, contacto visual. pero eso ya como que todos, igual lo comentábamos, de que ya, como que ya automáticamente como que las descartabas en el sentido de, pues ya ni siquiera me voy a hacer Sí, por ignorancia, quiero decir, no ignorancia, pero como que el no conocer las costumbres exactas, no sabemos si se van a ofender claro. o si realmente ya están acostumbradas a eso y nada más como que ellas como que solitas tapan. Entonces sí, está al lado de que muy pocas mujeres viajaron para allá y luego pues también está el tema de, pues, de su religión, ¿no? Sí, un colega periodista me decía, la gran diferencia de este mundial con Brasil, con Alemania, con Rusia, es que las mujeres locales sí tenían esas, llamémosle, pues, tradición de ir a aprovechar y ir a enfiestar, ¿no? Ujú. O sea, en Qatar acá es una cultura mucho más cerrada que no necesariamente aprovecharon el mundial para ir a conocer hombres, ¿no? Sí, ¿no? En Brasil, según mis colegas, sí. Según mis fuentes. En Rusia también, ¿no? Sí. En Alemania. O sea, ese fue el gran diferencial en términos de las mujeres que iban al mundial. Ujú. Porque la realidad es que somos más FIFAs hombres que FIFAs No, mujeres, ¿no? totalmente. Y se notaba muchísimo. Y es algo que
que yo disfruté también el tema de ser puros FIFAs.